Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche, y no hemos pescado nada. Pero, confiado en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo, y pescaron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra, y dejándolo todo lo siguieron. Palabra del Señor. La palabra de Dios de este domingo nos recuerda que cualquier vocación sirve para conocer mejor a Jesús. Al llamar Jesús a hombres y mujeres para continuar su misión, nos deja claro que Jesús no es un líder popular cuya obra desaparecerá con su muerte, sino que quiere y busca colaboradores que continúen su misión. ¿Cuánto hace falta al mundo de hoy? Personas convertidas y convencidas de servir y ser testigos del Evangelio. Reflexionamos hoy en la figura del profeta Isaías y de Pedro. Isaías nos narra cómo fue que el Señor lo llamó. Isaías asegura que vio al 3 veces santo, vio el trono del incienso y escuchó la voz de Dios, vio el manto, vio a los serafines que entonaban cánticos de adoración. Y la voz de Dios que le preguntaba: «¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía?». El profeta se siente abrumado ante el enorme contraste que hay entre su insignificancia e indignidad y la dignidad y la grandeza de la misión que se le está confiando. Anunciar con sus propios labios la palabra de Dios. La reacción de Isaías es trágica: «Estoy perdido». Recordemos que según la Escritura nadie podía ver a Dios y seguir con vida. Sin embargo, el profeta Isaías se serena y cobra ánimos cuando sabe que es Dios mismo quien le purifica y capacita para la misión. Solo es posible cargar con la responsabilidad de la misión profética cuando el hombre, la mujer, están totalmente a disposición del Señor. Con la misma disposición de la Virgen María, Isaías se somete a los designios de Dios y acepta voluntariamente la misión que se le encomienda. «Aquí estoy, envíame». Por su parte, en el Evangelio, San Lucas nos narra un pasaje lleno de momentos emotivos.
Nos narra San Lucas que, al llegar al lago de Genesaret, Jesús vive una experiencia muy diferente a la que se había acostumbrado o había vivido en su pueblo natal, Nazaret. Aquí la gente no lo rechaza, sino que todo lo contrario. La gente se agolpa a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Aquellas gentes humildes no andan detrás de Jesús buscando milagros, ni señales como los vecinos y familiares de Nazaret. Ellos sí quieren oír la palabra de Dios. Jesús no predica para ellos en un templo o en una sinagoga, sino ahí, en las orillas del lago. La gente lo escucha desde la orilla, mientras que Jesús habla desde la superficie del lago. No está Jesús sentado en una cátedra del templo, sino que está sentado en la proa de un barco, que además es prestado. Qué humildad más grande la del Hijo de Dios. Él no pide mucho. Simón Pedro, por su parte, estaba allí presente. Era un hombre recio, de carácter primario, algo temperamental, impulsivo, pero a la vez era astuto y sencillo. Pedro estaba acostumbrado, tal vez desde niño, a la dura tarea de la pesca. Estos pescadores, así como Pedro, eran hombres ordinarios, que quizás ni habían ido a la escuela, pero que enseñaban a otros a la perfección el fino arte de encontrar los cardúmenes de peces que aseguraban una pesca abundante. La comunidad dependía de ellos. Si no había pesca, no había comida, y sin comida, habría entonces días de pobreza y de hambre. Todos sabían lo favorable que era que hubiera una pesca buena y abundante, y también sabían lo angustiante y lo triste que era regresar sin haber pescado nada. Ese día Pedro y sus compañeros ya estaban lavando y recogiendo las redes. Había sido una noche larga, de mucho esfuerzo y cansancio, y de fracaso también, porque no habían pescado nada en toda la noche. Y entonces, dice San Lucas, que cuando Jesús terminó de predicar, se volvió y le dijo a Pedro: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Para el experimentado pescador, aquella era una idea absurda y lógica. Nadie salía de pesca a plena luz del día, mucho menos si no había pescado nada en toda la noche. «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes». Para Pedro, pescador experimentado, no fue nada fácil tomar de nuevo las redes que ya había recogido y lavado, navegar nuevamente mar adentro y lanzar las redes a plena luz del día, cuando sabía perfectamente que los peces se pescan mejor durante la noche, y que la noche anterior había sido un estrepitoso fracaso. Jesús da una orden, mira a Pedro y espera una respuesta. Pedro razona en su interior y toma una sabia decisión. Pedro se niega a sí mismo, confía en el Señor y obedece. ¡Qué hermosa lección de fe! ¿Verdad que a nosotros a veces nos resulta muy difícil fiarnos de Dios, obedecerle, confiar en su palabra y creer fielmente en sus promesas? Pedro, en cambio, nos enseña a confiar, a creer en Dios a pesar de que todo aparente ser un rotundo fracaso. Hermanos y hermanas, Dios está a cargo de tu vida.
y Él tiene un plan maravilloso. Pero debes dejar a Dios ser Dios. Pedro le dio una oportunidad a Jesús y ocurrió un gran milagro. Así lo hicieron y fue tal la cantidad de peces que recogieron que las redes se rompían y tuvieron que hacer señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron a ayudarles y se llenaron tanto las barcas que casi se hundían. Me pregunto, ¿qué sucedería si le dieras hoy la oportunidad a Jesús de intervenir y de actuar en tu vida, en tu familia, en tu comunidad, en medio de esa situación especial que estás atravesando? Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, porque soy un pecador». Al ver el milagro, Pedro cae de rodillas, avergonzado a los pies de Jesús, y reconoce que ha dudado del Señor y confiesa su culpa. Pedro se autoanalizó y llegó rápidamente a una conclusión sencilla, pero difícil de aceptar y de confesar: yo soy un pecador. Qué ejemplo de autenticidad, sinceridad y humildad. Todos somos pecadores, todos hemos pecado, y reconocer que somos pecadores es un gran acto de humildad. Esto es precisamente lo que nos enseña hoy el apóstol San Pablo en la segunda lectura que hemos escuchado. Veamos qué hermosa confesión hace San Pablo. Finalmente Jesús se me apareció a mí que soy como un aborto, porque yo perseguí a la iglesia, y por eso soy el último de los apóstoles, indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, soy lo que soy por la gracia de Dios que está conmigo. San Pablo reconoce su indignidad. Es Jesús quien por su gracia y misericordia lo ha dignificado. Él reconoce con suma humildad que ni siquiera debió haber nacido. Por la maldad que cometió, dice que debió de ser considerado desecho desde el punto de vista evangélico. Y sin embargo, es convertido por gracia de Dios en el apóstol de Cristo. De seguidor de cristianos pasa a ser fundador de iglesias, por pura gracia de Dios. Reconocer que somos pecadores nos hará conscientes de que todo cuanto somos, tenemos y hacemos es por gracia de Dios, no por méritos propios, y por tanto es a Él a quien se le debe rendir todo honor y toda gloria. Ninguno de nosotros, por bueno que sea, es digno de ser discípulo de Jesús. Es Él quien nos dignifica al llamarnos. Sirvamos y sigamos al Señor Jesús, alegres y agradecidos, sabiendo que somos indignos de su amor. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Jesús da sentido a nuestras vidas rutinarias y aburridas. Jesús nos propone su proyecto de vida. Jesús nos llama a todos a compartir su sueño, su ideal de construir todos juntos el reino de Dios. Y en él y en esta construcción, todos servimos para algo. Todos tenemos mucho que aportar. Este llamado muchas veces se ha reducido a un mero llamado vocacional exclusivo para sacerdotes, misioneros y religiosos. Y no es así. Este es un llamado que Jesús nos hace a todos, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Todos podemos ser pescadores de almas para Jesús. Jesús está llamando hoy al Simón Pedro que vive en ti, a ti que
con tus redes vacías y rotas, te has sentido tantas veces triste y decepcionado. Jesús te está llamando a ti que te esfuerzas cada día y que a pesar de tus luchas y tu esmero, no ves muchos resultados. Dios llama a los que como Isaías están en el templo y también a los que, como Pedro, están en las periferias, tratando de ganarse la vida. Dios está a cargo de nuestras vidas, hermanos y hermanas. Jesús tiene un plan. Dejemos a Dios ser Dios. Solo tenemos que dejarle intervenir en nuestras vidas. Jesús te hace hoy la invitación de dejar la orilla para ir con Él mar adentro. Te mira y espera una respuesta. Oremos para que todos, con el profeta Isaías y con la Virgen María, podamos responder: aquí estoy, Señor, envíame, hágase en mí según tu palabra. Y para que, por pura gracia y misericordia, así como San Pablo, como San Pedro, y también como San José Sánchez del Río, el niño mártir mexicano, a quien la Iglesia honra y venera en este día, sepamos ser testigos del Evangelio, pescadores de almas para Cristo. Decía San José Sánchez del Río: nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como ahora, y no quiero perder la ocasión. No perdamos nosotros tampoco la ocasión. Seamos nosotros también testigos del Evangelio, aquí y en la eternidad. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.